¿Cuánto tiempo llevas peleando por tus hábitos? Hola, gente linda, ¿cómo les va? Hoy vamos a tratar un tema que nos va a servir mucho a todos. Venimos en una serie sobre hábitos, en una serie que trata sobre cómo anclar hábitos nuevos sobre cosas que ya hacemos todos los días. También venimos tratando un poco sobre lo difícil que es cambiar a veces, cómo nos cuestan algunas cosas y que más de una vez sentimos que fallamos o más de una vez sentimos la presión de que somos personas muy preparadas, que capaz que tenemos un montón de experiencia en el trabajo, tenemos personas a nuestro cargo, tenemos personas a las cuales capaz que enseñamos, somos docentes, y tomar un nuevo hábito, aprenderlo, incorporarlo, hacerlo nuestro, nos ha costado un montón a lo largo de nuestra vida. Y nos sentimos frustrados, culpables. Hemos llegado a una situación de estar probablemente con miedo por no haber podido incorporar las cosas que necesitamos para nuestra salud. Entonces, hoy vamos a tratar en una tercera parte, una tercera charla con estos temas y, como siempre, incorporando ejemplos de la vida real, también ejemplos prácticos para que tengamos nosotros un poco de conciencia y saber dónde estamos parados en nuestra situación de vida y también con un poco de espiritualidad, porque ustedes saben que soy cristiano, entonces sí o sí va a haber algo de la Biblia para que hablemos de eso. Y entonces, una de las cosas que a mí me encanta tener en cuenta es cuando yo veo personas que la luchan con gran esfuerzo, con muchas cosas en contra en esta vida. Así como en la charla pasada hablábamos acerca de la película En busca de la felicidad de Will Smith, ¿se acuerdan? Él cuidando a su hijo, tratando de progresar en su vida, tener un trabajo estable, poder tener las cosas que necesitaba y cómo le costó, cómo buscó salir adelante. Y también tenemos ejemplos de personas que han tenido muchas oportunidades en esta vida. Capaz que vos sos una de esas personas que has tenido una buena educación, has tenido un montón de oportunidades laborales de primer nivel y sin embargo cuando hablamos acerca de cuidar tus hábitos, te cuesta mucho. Cuando tratas de hacer las cosas bien, de levantarte temprano, de tomar determinada cantidad de agua, cosas que pueden parecer simples, como tratar de comer una fruta como mínimo todos los días, de comer tu ensalada, de tratar de evitar algunas cosas que sabes que te hacen mal, por ejemplo, tratar de controlar tu consumo de harinas o tu consumo de azúcares. Y en eso fallás y fallás una y otra vez. ¿Cómo no te vas a sentir mal? Pero hay casos en que para nosotros es muy sencillo o parte de nuestra vida y de nuestra lucha será difícil, pero logramos hacer un montón de tareas que tienen que ver con acomodar nuestra vida sin que toque nuestros hábitos. Capaz que no me cuesta, ya me acostumbré a levantarme a las 5 de la mañana o antes para poder ir al trabajo, para poder hacer las cosas que debo hacer, para poder atender en mi consultorio, para poder hablar con las personas a las cuales debo hablar, con mis empleados, para poder hacer grandes transacciones de dinero diariamente. Y son difíciles, son situaciones que yo me esforcé mucho para poder estar en el lugar donde estoy. Pero con respecto al agua, por ejemplo, estoy todo el día y tomo un vaso de agua con suerte a la mañana y otro si tengo más suerte a la tarde. Y eso tiene que ver con mi capacidad de mi profesionalismo o mi experiencia. No, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con muchas veces con mi estrés, con mi ansiedad, con con mi adicción a otro tipo de cosas, por ejemplo, a otro tipo de bebidas como el mate, como por ejemplo las gaseosas, las bebidas azucaradas.
las bebidas alcohólicas, cualquier cosa que me estimule más los sentidos que un vaso de agua. Y tengo culpa por eso. Algunas veces hay cosas que yo he dejado que sucedan. Yo he sido más, he extendido mis límites para decir, bueno, esta vez no tomo agua, esta vez tomo un vaso de gaseosa o un vaso de alguna bebida alcohólica. Pero también tiene que ver con algunas situaciones que me hacen a mí estar más atado a esos alimentos o a esas bebidas que no me hacen bien. Por ejemplo, si yo tengo un día sumamente estresante, mis niveles de cortisol están por las nubes, para mí es más difícil tomar un vaso de agua. Mi cabeza me está diciendo, tomate un café, tomate un mate calentito, algo que me abrace, que me haga sentir de que alguien en esta vida me quiere después de un día malísimo, después de soportar a un jefe o después de yo soportar a mis empleados haciendo todo mal. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que hace que en este momento a vos te cueste tanto tomar ese vaso de agua? En este caso, poner en vez de agua lo que te cuesta a vos, ya sea con las comidas, ya sea con las bebidas, ya sea con el descanso. ¿Te estás acostando muy tarde? ¿Te estás levantando tarde? ¿Cómo están ordenadas las cosas en tu reloj biológico, en tu ciclo circadiano? Ponele el nombre. ¿Por qué te cuesta tanto? Más de una vez pasa de que por más que tengas mucha formación, hay cosas que necesitas reaprender. Hay cosas que necesitas dejar a un costadito y saber que eso en este momento no te sirve y que tenés que tener la humildad de decir, necesito aprender esto de nuevo como si fuera un niño. Y para eso hay un montón de ejemplos en la vida real de personas que han sabido reinventarse. Por ejemplo, seguramente conoces a alguien que a una determinada edad adulta tuvo que dedicarse a otra profesión, porque ya sea porque quedó sin trabajo en lo que hacía hace tantos años y tuvo que hacer otra cosa que nada que ver con lo que estaba acostumbrado, o seguramente algún empresario, algún emprendedor conoces que vio el negocio en tal cosa, en tal área, en tal nicho, y dijo, yo me quiero dedicar a esto porque acá hay plata, acá hay dinero. Y sin saber nada se puso a estudiar y se partió y se sentó las horas que tenía que sentarse, hizo los cursos que eran necesarios y empezó ese negocio y le costó un montón, pero aprendió y agarró expertise y hoy en día tiene un gran negocio, está lucrando con mucho dinero, pero en un área del que no estaba acostumbrado. Entonces, seguramente conoces a alguien así. Y la Biblia también habla acerca de ejemplos así. A mí, ahí está lleno, pero a mí me encanta uno que cuando yo me pongo a pensar se puede trasladar muy bien a nuestra realidad. Seguramente conoces a alguien que pasando esa historia a la actualidad le cabe perfecto. Y es Moisés. Moisés estaba en una situación ventajosa de educación. Y para los que no saben la historia de Moisés, cuento muy rápidamente, hago una introducción. En un momento, Israel estaba en Egipto. Los israelitas estaban en Egipto. Y empezaron a ser tantos que el faraón decidió primero esclavizarlos, después, porque vio que seguían creciendo ese pueblo en su nación, decidió de que todos los bebés que nacieran fueran ahogados en el río. Y la madre de Moisés, cuando tuvo a Moisés, no quiso, como buena madre, no quiso hacer eso. Y entonces tejió una canasta de mimbre y lo puso ahí a Moisés y lo dejó que se lo llevara al río y estaba atenta a ver qué pasaba con eso. Y Dios en su providencia, porque siempre Dios está ahí acomodando las cosas para que salgan bien, cuando es su voluntad que salgan así, Él hizo que justo estuviera la hija del faraón a orillas del río con sus criadas. Y vio un canasto, entonces pidió a una de sus criadas que lo buscaran y trajeran. Y cuando vio el bebé,
su corazón se conmovió y decidió adoptarlo. Y entonces un hijo de israelíes pasó a ser adoptado por la hija del faraón y a vivir y a ser educado en la corte del faraón. Que para que tengas una idea es como si un niño de la calle hoy en día terminara siendo adoptado por algún presidente de alguna potencia mundial y terminara estudiando en alguna de las universidades o la mejor universidad del mundo. La que vos creas, la que te salga ese nombre a la cabeza, la mejor universidad, terminara teniendo todo el derecho y los medios económicos para estudiar ese niño que nació en la miseria, estudiar en esa universidad privilegiada. Entonces, a Moisés le sucedió eso y llegó a tener muchísima educación de la mejor de la época, la mejor del mundo de la época. Educación en todo tipo, educación militar, educación en economía, en negocios, en cultura, en todo lo que pudiera ser, él recibió lo mejor. Y sin embargo, cuando nosotros podemos leer algunas cosas, podemos entender de que en la Biblia, podemos entender de que él no estaba preparado para lo que venía. Y yo creo que ya vas sintiendo al punto al que voy. Por más que vos tengas mucha educación, puede pasar lo mismo, puede pasar de que no estés preparado para lo que se viene. Y necesitas sí o sí dejar de lado esa educación que tenés hasta ahora y empezar a tener la cabeza limpia, tranquila, para reaprender o aprender cosas nuevas que nunca antes habías tratado o habías visto. Y en eso tenemos que poner a los hábitos. Porque capaz que estás muy acostumbrado o acostumbrada a hacer determinadas cosas de hábitos. Capaz que la ensalada para vos no es un problema, pero para vos sí es un problema decirte no a las 5 de la tarde cuando tenés que comer, cuando te dan ganas de comer algo dulce. Y tenés ese chocolatito en la heladera, o tenés esa galleta dulce, vos sabés lo que tenés a la tarde, vos sabés lo que te da gana de la tarde. Y, y así has estado durante años. Y durante años no pudiste decirte no. Y en este momento estás mirando este video, estás en esta mentoría, en esta situación difícil de salud, por no haberte podido decir no, porque nunca aprendiste esa disciplina con respecto a ese hábito. Vamos a leer algunas cosas que pueden servirte entender la situación de Moisés, ¿sí? Dice que hubo ángeles que instruyeron a Moisés en el sentido de que Dios lo había elegido para librar a los hijos de Israel. Ángeles de niño lo prepararon y lo enseñaron. A los dirigentes del pueblo de Dios también se les informó por medio de ángeles que el momento de su liberación se estaba acercando y que Moisés era el hombre que Dios usaría para llevar a cabo esa tarea. Este creyó que los hijos de Israel serían librados por medio de una guerra y que él pondría al frente de la hueste hebrea y que él se pondría al frente de la hueste hebrea para dirigir la batalla contra los ejércitos de Egipto y liberar a sus hermanos del yugo de opresión. Al tener esto en vista, Moisés dominaba sus afectos para que no lo ligaran demasiado a su madre adoptiva y a Faraón. Fíjense lo que está diciendo. Él sabía que tenía una tarea especial en ese tiempo. No fuera que estos sentimientos le impidieran hacer la voluntad de Dios. El Señor preservó a Moisés del daño que podrían haberle causado las influencias corruptoras que lo rodeaban. Ahora imaginemos, él tenía todo, no solamente todo lo bueno a disposición, sino que todo lo malo, todos los placeres, toda la comida que quisiera, hablando de placeres de malos hábitos, ¿no? Toda la fiesta que quisiera. ¿Y cómo estás vos en este momento de tu vida? ¿Cómo llegaste hasta este momento? Estás en una situación de salud delicada, probablemente por eso estás acá, en este momento, escuchándome. ¿Y qué, qué accesos tuviste?
Seguramente tuviste una buena educación, seguramente tuviste grandes oportunidades, pero también tuviste acceso a mucha fiesta. Seguramente también tuviste acceso a mucha comida, la que quisieras. No tuviste necesidad. O tal vez sí, cuando eras más joven y después lograste estar en una economía más estable o mucho mejor y aprovechaste que podías comprar y pasaste de tener necesidad a no ponerte límites. Vos sabés tu realidad, sabés lo que te trajo acá. Hacé una introspección en este momento, mientras yo estoy hablando. Tomate esos minutos de tiempo. Y si es necesario, agarra una hoja y un papel y escribí qué cosas te llevaron desde el pasado a estar en esta situación, en este momento, escuchándome. Cuando yo tenía 40 años, no estamos hablando de que era un joven de 25 años cuando pasó lo que voy a contar. Yo tenía 40 años, ya tenía más de la mitad de la vida nuestra, de algunos de nosotros, vivida. Salió a sus hermanos, es decir, salió de las pirámides, vaya a saber dónde estaban los palacios de los faraones, y vio a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró para todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a otros dos hebreos que peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Alguien lo vio y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Sabía que era un hebreo. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El Señor dirigió su camino y encontró hogar en casa de Jetro, un hombre que adoraba a Dios. Era pastor y también sacerdote de Madián. Sus hijas pastoreaban su ganado, pero muy pronto las manadas de Jetro quedaron a cargo de Moisés, quien se casó con una de las hijas de este y permaneció en Madián durante otros 40 años. Cuando, cuando le pasó esto a Moisés, ya era grande. Ya tenía canas como las que tengo yo. Y después se fue al desierto. Y ahí habitó otros 40 años. ¿Cuánto tiempo llevas peleando por tus hábitos? Ya sabes que hay cosas que tenés que hacer. Y probablemente dijiste, bueno, ahora me voy a empezar a cuidar. Esta vez va a ser diferente. ¿Por qué? Porque quiero vivir mejor, quiero llegar a poder ver a mis nietas, quiero poder abrazar a mis hijos y no estar teniendo a ellos con el corazón en la boca, llevándome al hospital cada 2 por 3 porque mi salud está hecha un desastre. Esas cosas generalmente vienen a nuestra cabeza y nos hacen tomar la decisión de querer estar mejor y poner de nuestra parte el sacrificio para lograr buenos hábitos. Y capaz que la primera semana te fue perfecto. Me río porque capaz que no, capaz que el primer día desayunaste una fruta, almorzaste una milanesa de pollo con ensalada y a la noche te comiste un lomito con papas fritas y gaseosa. Pero vamos a poner el ejemplo de que capaz que una semana estuviste perfecto. Y después de la semana empezaste a caer en alguna cosita, en otra, hasta que volviste a lo mismo y dejaste. Es decir, capaz que con suerte la luchaste un mes. ¿Y Moisés cuánto tiempo estuvo luchando para poder ser el que iba a libertar al pueblo de Egipto? Sigamos leyendo. Moisés se precipitó al matar al egipcio. Suponía que el pueblo de Israel entendía que él había sido suscitado por la especial providencia de Dios para librar a ese pueblo. Pero el Señor no intentaba librar a los hijos de Israel mediante el arte de la guerra, según creía Moisés, sino mediante su propio poder, para que la gloria fuera solamente suya, gloria a Dios, no a Moisés. Dios usó, sin embargo, la acción de Moisés al dar muerte al egipcio
para cumplir su propósito. En su providencia, el Señor lo puso en el seno de la familia real de Egipto, donde recibió una educación cabal. No obstante, no estaba preparado todavía para que Dios le confiara la gran tarea para la cual lo había llamado. No podía dejar abruptamente la corte del rey ni las comodidades que se le habían otorgado como nieto del monarca para llevar a cabo la tarea especial que el Señor le había asignado. Debía tener oportunidad de adquirir experiencia en la escuela de la adversidad y de la pobreza y ser educado en ella. ¿Cuánto tiempo luchaste por tus hábitos? Cuánto tiempo luchaste en aprender a decirte no a vos misma? ¿Un mes? No digo en total, porque capaz que hace años que venís luchándola, pero luchás y abandonás. Luchás y abandonás. Una semana, un mes y abandonás. Y así venís. Así estás en este momento ahora. ¿Cuánto tiempo debemos luchar para conseguir la victoria mediante la aflicción y el esfuerzo? Capaz que no pobreza, pero sí la pobreza de decir, no voy a tomar esto. Yo puedo tenerlo, pero yo no lo voy a tomar porque no debo tomarlo porque me hace mal. Mientras vivía en el exilio, el Señor envió a sus ángeles para que lo instruyeran especialmente con respecto al futuro. Allí aprendió más plenamente las grandes lecciones del dominio propio y la humildad. Una cosa que estoy seguro que te pasa es que has tenido grandes oportunidades en esta vida. Y eso hace que muchas veces te creas autosuficiente. También muchísimas veces por tu cabeza pasa este pensamiento. Yo soy lo suficientemente inteligente para saber lo que debo hacer. Hasta que no aceptes que necesitas dejar de lado eso, vas a seguir fallando, como Moisés. Le doy vuelta. Allí aprendió en el desierto, en situaciones desfavorables. Aprendió más plenamente las grandes lecciones del dominio propio y la humildad. Necesitas aprender dominio propio y necesitas que tu corazón sea más humilde y menos autosuficiente. Pastoreó las manadas de Jetro y mientras llevaba a cabo sus humildes deberes como pastor, el Señor lo estaba preparando para que se convirtiera en el pastor espiritual de sus ovejas, que es, a saber, el pueblo de Israel. 40 años desaprendiendo cosas de una magnífica educación que le había dado lo mejor del mundo, dedicándose a cuidar ovejas de manera humilde, de manera difícil, en situaciones delicadas, quizás capaz que en algún momento pasando frío o pasando calor o sed o hambre. Dominio propio y humildad es lo que aprendió. Seguí ese camino. Cuando escuchamos esa historia, hay puntos para tomar. Esa historia sigue, es más larga y es hermosa y te aconsejo leerla en la Biblia. Si no sabes en qué parte está, déjamelo en los comentarios, pregúntame, yo te voy a decir en qué parte está. Y si necesitas este texto extra que leí, también te lo puedo pasar. Pero vamos a leer los puntos que necesitamos analizar un poquito para nuestro bien, ¿sí? Para tu bien y para mi bien. Y el primero es, no te conformes con la educación actual. ¿Recibiste una gran educación? Buenísimo. Pero si estás en este momento conmigo, significa que esa educación falló, fue insuficiente, querida. Entonces necesitas reaprender cosas nuevas. Aceptalo. Aceptalo y sé feliz. Al igual que Moisés necesitaba una formación adicional, es posible que tus hábitos actuales no sean suficientes para alcanzar tus objetivos. Es muy probable que sean insuficientes todos los conocimientos adquiridos hasta ahora.
Sé humilde y reconoce que siempre hay espacio para mejorar y aprender. Siempre hay espacio para ser mejor. Siempre hay espacio para aprender. No importa la edad que tengas. No importa si tenés 40 años o ya estás llegando a los 70 o pasaste los 70. No importa, siempre podés aprender. Siempre se puede mejorar. Necesitas mejorar tus hábitos. Necesitas adquirirlos a base de esfuerzo, a base de dominio propio y humildad. ¿A medida de cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? Eso lo sabe solo Dios y vos, en tus tiempos. Si es necesario que estés en un desierto de aprendizaje difícil durante 40 años, bienvenido sea. A cada paso de esa lucha te vas a ir sintiendo mejor, hasta que llegue un punto que domines muchas cosas y estés preparada para guiarte a vos misma a esa victoria que tanto anhelaste. El segundo punto es que la adversidad puede ser una oportunidad para crecer. O sea, lo que voy a tomar agua. Les aconsejo que cuando tomen agua, busquen un envase grande. No busquen un vaso chico. No busquen algo que les dé, que puedan dar un traguito y se vaya, y ya se les vaya la sed. Busquen algo grande y traten de mandar un buen trago. Yo ahora trago poquito porque tengo que seguir hablando. Pero ese es mi consejo. Busquen un envase que tenga una buena cantidad de agua. Entonces, la adversidad es una oportunidad para crecer. Si vos mirás las cosas que te cuestan, las mirás con una mirada positiva, todo cambia en tu mente. Si a las cosas difíciles las mirás de manera pesimista y decir, ay, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué siempre me pasa esto? Nunca voy a cambiar. Tu mente se lo va a creer y nunca vas a cambiar. Entonces es necesario que vos trabajes las cosas adversas como una oportunidad para crecer. Moisés aprendió valiosas lecciones en el exilio y en la adversidad. Cuando enfrentes desafíos, no te desanimes, querida. En su lugar, busca oportunidades para aprender y crecer. Míralo como una oportunidad. Míralo con una mirada positiva y todo puede cambiar. El tercer punto es que el dominio propio es clave para el éxito. Hoy en día, y ya he hablado un montón acerca del tema, hay un mensaje de complacencia propia en el mundo, que dicen, ¿tenés ganas de comer esta cosita? Comela, te vas a sentir mejor, te vas a sentir más tranquila. Ese mensaje está en todos lados, pero ese mensaje no es bíblico. Dios no te dice, vos querés hacer esto que te hace daño, hacelo un poquito. Imagínate a Jesús diciéndote eso. No te lo imaginas, ¿no? Él te diría, no, no hagas eso, no comas eso, toma más agua, evita esta bebida, haz ejercicio, cuida tu corazón. ¿No tenés ganas de salir? Haz el esfuerzo y salí. Así te hablaría Jesús, con mucho más amor, pero con palabras decididas. Moisés aprendió la importancia del dominio propio y la humildad en su experiencia como pastor. Él aprendió a guiar a animales sumamente dóciles, sumamente miedosos. Él aprendió a cuidar a un tipo de animal que necesita mucho cuidado y amor, mucha protección. Establece límites saludables con las cosas buenas y malas y practica el autocontrol para alcanzar tus objetivos. Pero fíjate, es importante que vos sepas ponerte límite con las cosas malas, pero también con las cosas buenas. ¿Cuánto tiempo estás trabajando diariamente? ¿Cuándo parás de contestar mensajes de trabajo? ¿Cuándo decís, listo, acá terminé, me pongo mis zapatillas y salgo a hacer ejercicio o voy al gimnasio? Es necesario que vos controles también las cosas buenas. El cuarto punto es, la perseverancia es esencial para la formación de hábitos. Estás una semana y ya te rendís, estoy seguro que sí. Y si estás una semana y ya te rendiste, ¿cómo querés formar un hábito si no perseveraste? Necesitas insistir. No necesitas ser perfecta, pero necesitas insistir.
No te rindas, persevera y vas a lograr el éxito, te lo aseguro. Moisés pasó muchos años en el exilio y en la adversidad antes de estar listo para liderar a su pueblo. 40 años pasó de un trabajo constante y perseverante, formándose para ser ese líder que sacó a su pueblo y lo liberó. La formación de hábitos saludables requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Es más, es probable que no veas resultados inmediatos. O capaz que sí, capaz que un mes ves resultados rápidos. Por ejemplo, bajes una determinada cantidad de kilos y te sientas muy bien. Pero el segundo mes todo se vuelva en contra. Es necesario que perseveres. Y el quinto punto es que la preparación es clave para el éxito. Moisés fue preparado por Dios para ser el pastor espiritual de su pueblo. Vos tenés la misma ayuda a disposición de Dios. Arrodillate cada mañana. Lo primero que hagas debe ser ponerte de rodillas y orar a Dios para que Dios en su misericordia te dé fuerza para esos momentos que sabés que sos débil y que vivís cayendo. También para que te dé perseverancia, para que en esos días que no tenés ganas de hacer las cosas bien, hagas las cosas sin fuerzas, con su fuerza. Asegúrate de que tus hábitos estén alineados con tus objetivos y valores. Prioriza la nutrición, el descanso, el ejercicio y la gestión del estrés para estar preparada para los desafíos que se te presenten. Y lo voy a leer de vuelta porque es súper importante el último punto. Asegúrate de que tus hábitos estén alineados con tus objetivos y tus valores. Sacá de vos, de tu vida, todo lo que te está haciendo daño. Pero es necesario que vos seas consciente de que no podés estar en la línea de lo bueno y lo malo, agarrando algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Tenés que hacer el ejercicio de imaginarte a Jesús hablándote y diciendo sí o no ante cada situación o ante cada cosa que quieras hacer. Dios te diría, está bien, come este alfajor, tenés hígado graso, estás con el azúcar en una situación que está por las nubes, tu hemoglobina glicosilada te está mostrando que estás yendo hacia una diabetes o estás ya con diabetes y estás en una situación en que si seguís así, tus órganos van a empezar a fallar. Entonces, Jesús, ¿qué te diría? Come ese alfajor, come esa porción de torta. Es necesario que vos pongas en manos de Dios tu vida y tu voluntad, y que Él obre el querer y el hacer por la suya, que es buena. Priorizar la nutrición. Es necesario de que vos tengas una alimentación más saludable, que vos te esfuerces porque cada día hagas lo mejor que puedas. Priorizar el descanso. Es necesario que vos te acuestes a determinada hora y si es necesario que dejes el celular afuera del cuarto. Si es necesario que apagues el wifi, hacé lo que haga falta. Es necesario que priorices el ejercicio, que salgas. Yo cuando termine esta charla con vos, voy a salir a hacer ejercicio, porque lo necesita mi salud. Todos necesitamos hacer ese esfuerzo. Priorizar la gestión del estrés, porque si estás haciendo una buena comida, si estás descansando a unas horas adecuadas, si haces ejercicio todos los días, pero no sabes manejar el estrés que, que está alrededor de tu vida o en tu cabeza, es difícil que vos puedas recuperar tu salud. Es es un enemigo invisible poderoso el estrés. Necesitas saber poner límites a las cosas malas y a las cosas buenas. En resumen, la historia de Moisés nos enseña que la perseverancia, la humildad y el dominio propio son esenciales para la formación de hábitos saludables. Entonces yo te estimulo, te aconsejo
de que hagas caso y busques ser perseverante, ser humilde para aprender las cosas que no sabes y que te han llevado hasta este punto, y que tengas dominio propio, que formes dominio propio a lo largo del tiempo que sea necesario. Si en 3 meses lo logras, buenísimo. Pero si necesitas extender otros 3 meses más, hacelo, no lo dudes. Tu vida es valiosa, sumamente valiosa, y es una sola. Al aplicar esos principios, vas a estar mejor preparada para alcanzar tus objetivos y superar los desafíos que se te presentan. No importa si tenés 40 o 70 años, vas a superarlos. Te espera algo lindo. Te esperan días cada vez mejores. Te espera encontrarte con ese nieto o esa nieta y poder abrazarlo y disfrutar. Y que no te mire con tristeza porque tu salud se esté yendo cada día un poco más. Poder disfrutar de tus hijos y que tus hijos disfruten de vos sin estar con el corazón entristecido pensando en que cualquier momento te vas de este mundo de una mala manera. Este es el momento de actuar. Hoy es el día. Nos vemos en la próxima charla.